La pantalla se oscurece y una suave melodía comienza a sonar. La imagen se ilumina lentamente, revelando un viejo proyector de cine. Las imágenes de Marcelino Pan y Vino parpadean, mostrando al pequeño Pablo Calvo Hidalgo, su rostro lleno de inocencia y tristeza. Pablo, el niño que conmovió a millones, ahora vive en la sombra de su propio pasado. ¿Qué sucede cuando el niño que fue amado por todos se convierte en un desconocido? La vida de Pablo es un laberinto de recuerdos y decisiones. A medida que crece, la fama se convierte en un peso abrumador. Un día, mientras revisa viejas fotos, se encuentra con una imagen que lo paraliza. Es él, sonriendo, con el niño que interpretó en la película. Pero esa sonrisa oculta un secreto que lo atormenta. ¿Qué precio pagó por ser el niño más querido de España? La pregunta resuena en su mente. ¿Es posible que la fama haya destruido su esencia? La cámara se acerca a su rostro, mostrando la lucha interna que vive. La música se intensifica. ¿Podrá encontrar la paz en medio de su tormento? La pantalla se oscurece nuevamente, dejando al espectador con una inquietante pregunta. ¿Qué fue de Pablo Calvo Hidalgo, el niño que nos enseñó a amar cuando el amor se convirtió en su mayor carga? Pablo Calvo no era un niño común. A los 6 años, su vida cambió para siempre. Huérfano desde muy pequeño, creció en un orfanato donde los sueños parecían lejanos. Sin embargo, su talento brillaba con fuerza. Cada vez que actuaba, la tristeza de su vida se desvanecía, aunque solo fuera por un momento. Pero, ¿a qué costo? La primera vez que lo vieron fue en una audición. Su mirada profunda y su sonrisa tímida cautivaron a todos. Era como si el dolor que llevaba dentro se transformara en arte. Pero, ¿quién era realmente Pablo? ¿El niño que hacía reír a la gente o el huérfano que lloraba en silencio? A medida que su fama crecía, también lo hacía la presión. Las luces del escenario iluminaban su rostro, pero también proyectaban sombras en su alma. La película que lo catapultó al estrellato se convirtió en un fenómeno. Todos querían verlo, todos querían abrazarlo. Pero en su interior, Pablo luchaba con una pregunta desgarradora. ¿Soy amado por quien soy o solo por el personaje que interpreto? Las noches eran las más difíciles. En su habitación, el eco de las risas del público se convertía en un susurro que lo atormentaba. Se sentía atrapado entre dos mundos, el de la fama y el de la soledad. En el orfanato había aprendido a sobrevivir, pero ahora en la cima se sentía más perdido que nunca. La soledad lo abrazaba con fuerza, y cada aplauso se sentía como un recordatorio de lo que había perdido. Un día, mientras caminaba por la calle, vio a un grupo de niños jugando. Rieron y corrieron, ajenos a su fama. En ese momento Pablo sintió una punzada en el corazón. Recordó su infancia, los días en que solo deseaba ser un niño normal. La fama le había dado todo, pero también le había robado su infancia. ¿Era eso lo que realmente quería? ¿Ser un ícono o simplemente ser un niño? La presión de ser un modelo a seguir lo consumía. Las expectativas eran abrumadoras. Cada paso que daba era observado, cada decisión era criticada. La industria del cine lo había elevado, pero también lo había encadenado. La lucha interna se intensificaba. ¿Debía seguir el camino que otros habían trazado para él, o debía buscar su propia verdad? Una noche, mientras miraba las estrellas desde su ventana, se preguntó si alguna vez podría ser libre. La fama era una prisión dorada. La gente lo amaba, pero ¿quién era él realmente? La imagen que proyectaba era perfecta, pero su corazón estaba lleno de dudas. La lucha entre su deseo de ser amado y su necesidad de autenticidad lo mantenía despierto. En su mente las voces se entrelazaban. «Eres un héroe», decían unos. «Eres un fraude», susurraban otros. La batalla entre la admiración y el miedo lo desgastaba. Cada vez que se subía al escenario, sentía que se desvanecía un poco más. La risa del público se convertía en un eco vacío. ¿Era eso lo que quería? ¿Ser un fenómeno o ser él mismo? La noche de la premier de su película, el teatro estaba lleno. Las luces brillaban intensamente y el aire estaba cargado de emoción. Pero en su interior, Pablo sentía un vacío. Mientras todos aplaudían, él se preguntaba si alguna vez podría encontrar la paz. La ovación resonaba, pero su corazón latía con fuerza, lleno de incertidumbre. En ese instante comprendió que su viaje no era solo sobre la fama, era una búsqueda de identidad, la lucha por ser visto no solo como un actor, sino como un ser humano. La pregunta seguía ahí, como una sombra. ¿Quién soy realmente? La respuesta se desvanecía cada vez que intentaba alcanzarla. Pablo Calvo, el niño prodigio, se encontraba en una encrucijada. La fama le había dado todo, pero también le había quitado su esencia. La lucha entre el amor del público y el amor propio se intensificaba. En su corazón sabía que debía encontrar su verdad. Pero, ¿sería capaz de hacerlo sin perderse en el camino? La respuesta estaba en su interior, esperando ser descubierta. Pablo se encontraba en el centro del escenario, las luces brillaban intensamente
intensamente sobre él. Su corazón latía con fuerza, cada pulso resonando en su pecho como un tambor. Había interpretado a un niño vulnerable, un niño lleno de esperanza, pero esa esperanza era un arma de doble filo. ¿Qué significaba realmente ser el portador de esa luz en un mundo tan oscuro? Mientras se preparaba para la escena más intensa, su mente se llenaba de dudas. ¿Era suficiente? ¿Podía realmente transmitir la fragilidad de su personaje? La presión era abrumadora. Cada mirada del público parecía atravesarlo, como si esperaran que él, un simple actor, pudiera cambiar sus vidas con una sola actuación. Pero ¿qué pasaría si fallaba? ¿Qué pasaría si su interpretación no lograba tocar sus corazones? La historia de su personaje era desgarradora. Un niño que había perdido todo, pero que aún mantenía la esperanza de un futuro mejor. Pablo se preguntaba si él mismo podría ser tan valiente. En su vida, había enfrentado sus propios demonios, pero nunca había tenido que luchar por algo tan grande. La lucha interna lo consumía. Era capaz de ser un faro de esperanza cuando él mismo se sentía perdido, mientras se sumergía en el papel, recordó a su madre. Ella siempre le decía que la esperanza era lo último que se pierde. Pero, ¿qué pasaba cuando la esperanza se convierte en una carga? ¿Cuánto dolor puede soportar un niño antes de que su luz se apague? Pablo sentía que cada lágrima que su personaje derramaba era también un reflejo de su propia tristeza. La conexión era innegable. El director gritó: ¡acción! En ese instante Pablo se transformó, se convirtió en el niño, en su vulnerabilidad, en su lucha. Cada palabra que pronunciaba era un eco de su propia vida, pero a medida que la escena avanzaba, la línea entre la actuación y la realidad comenzó a desdibujarse. La angustia del niño se convirtió en su angustia. La esperanza del niño se convirtió en su esperanza. Pero ¿qué pasaría si esa esperanza se desvanecía? La escena culminó en un clímax emocional. El niño, a punto de rendirse, miraba al horizonte, buscando respuestas. Pablo sintió que su propio corazón se rompía. La pregunta lo atormentaba. ¿Era suficiente? ¿Podía realmente hacer justicia a la historia de ese niño? La presión lo envolvía como una niebla densa. La sala estaba en silencio, todos contenían la respiración. Era un momento de verdad. En ese silencio Pablo se dio cuenta de algo crucial. La vulnerabilidad no era una debilidad, sino una fortaleza. En su lucha por interpretar al niño, había encontrado su propia verdad. La esperanza no era solo un concepto abstracto, era una fuerza que podía cambiar vidas. Pero, ¿qué pasaría si esa esperanza se convertía en desesperación? ¿Qué pasaría si el niño no lograba salir adelante? La escena terminó, y el aplauso resonó en la sala, pero Pablo no podía disfrutarlo. La carga emocional seguía pesando sobre sus hombros. Había dado todo, pero aún sentía que no era suficiente. La lucha interna continuaba. ¿Había logrado transmitir el mensaje? ¿Había hecho justicia a la historia de ese niño? Mientras abandonaba el escenario, las luces se apagaban lentamente. La oscuridad lo envolvía, y con ella, sus pensamientos se volvían más intensos. La pregunta seguía atormentándolo. ¿Qué significaba realmente ser un símbolo de esperanza? ¿Era un héroe o simplemente un actor que había interpretado un papel? La línea era difusa, y la confusión lo consumía. Pablo se sentó en un rincón, la soledad lo abrazaba. La historia del niño resonaba en su mente. La lucha por la esperanza, la lucha por la vida. ¿Era posible que a través de su actuación pudiera inspirar a otros a no rendirse? La idea lo aterraba y lo emocionaba al mismo tiempo. La responsabilidad era inmensa. En ese momento de reflexión, comprendió que su viaje no había terminado. La actuación era solo el comienzo. La verdadera batalla estaba en la vida real, donde cada uno de nosotros lucha por encontrar su propia luz en medio de la oscuridad. La esperanza, aunque frágil, era un regalo que debía ser compartido. Y así, con el corazón lleno de emociones, Pablo se levantó, decidido a seguir adelante, no solo como actor, sino como un portador de esperanza. Pablo miraba por la ventana de su lujoso apartamento en el centro de la ciudad. Las luces brillantes de la metrópoli iluminaban su rostro, pero no había alegría en sus ojos. Había alcanzado la cima del éxito en el cine, pero una sombra oscura lo seguía. La fama, que una vez había deseado con fervor, ahora le parecía una prisión dorada. Cada premio que recibía, cada ovación que escuchaba, se sentía como un eco vacío. ¿Era esto lo que realmente quería? La pregunta lo atormentaba. La industria del cine, con su glamour y su brillo, había revelado su lado más oscuro. Las sonrisas eran falsas, las amistades superficiales. Pablo se sentía como un actor en su propia vida,
interpretando un papel que ya no le interesaba. Recordaba sus días de estudiante, cuando soñaba con construir cosas, con crear. La ingeniería siempre había sido su verdadera pasión, pero el camino hacia la fama lo había desviado. Se había dejado llevar por las luces y el reconocimiento, olvidando lo que realmente lo hacía feliz. Ahora, esa felicidad parecía un recuerdo distante, como una película que había visto una vez y que no podía recordar del todo. Una noche, mientras revisaba un guión que no le inspiraba, sintió un vacío abrumador. La historia no resonaba con él. Era solo un producto más, diseñado para atraer a las masas. Se preguntó si su vida se había convertido en lo mismo, un producto, un espectáculo para el público. La idea lo asustó. ¿Había sacrificado su esencia por un puñado de aplausos? La presión de la industria era inmensa. Todos esperaban que Pablo siguiera brillando, que produjera más éxitos. Pero él se sentía atrapado en un ciclo del que no podía escapar. La fama era un monstruo que devoraba su alma. Cada día la lucha interna se intensificaba. Debía seguir adelante, ignorando su verdadero yo, o arriesgarlo todo por un sueño olvidado. Una mañana, mientras caminaba por un parque, vio a un grupo de niños jugando con bloques de construcción. Sus risas eran contagiosas. En ese momento, una chispa de nostalgia lo invadió. Recordó cómo solía pasar horas construyendo cosas, creando mundos de su propia imaginación. La alegría pura de la creación lo llenó de anhelo. ¿Por qué había abandonado eso? La decisión comenzó a formarse en su mente. Alejarse del cine no sería fácil. La gente no entendería. Sus amigos, sus seguidores, todos esperarían que continuara en la cima. Pero ¿qué pasaría si esa cima no era más que una ilusión? La idea de renunciar a la fama lo aterraba, pero la posibilidad de redescubrir su pasión lo emocionaba. Pablo se sentó en un banco del parque, sintiendo el peso de su decisión. La lucha interna era feroz. ¿Podía realmente dejar atrás todo lo que había construido? La fama, el dinero, el reconocimiento. Todo eso era tentador, pero a un costo muy alto. La pregunta lo atormentaba. ¿Valía la pena sacrificar su felicidad por un éxito que no le pertenecía? Mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de tonos anaranjados y morados, Pablo sintió una claridad inesperada. La vida no se trataba solo de lo que los demás esperaban de él. Se trataba de lo que él quería. La ingeniería lo llamaba, y con cada latido de su corazón, la decisión se hacía más fuerte. Al regresar a casa, su mente estaba en ebullición. Comenzó a escribir una carta, no a sus seguidores ni a sus colegas del cine, sino a sí mismo. Una carta de despedida a la vida que había llevado. En ella, plasmó sus miedos, sus anhelos y su deseo de volver a ser quien realmente era. La carta se convirtió en un acto de liberación. Pablo sabía que el camino por delante sería difícil. La ingeniería no le prometía la misma fama ni el mismo reconocimiento. Pero había algo más valioso, la autenticidad, la posibilidad de crear, de construir, de ser el mismo sin máscaras. La lucha interna había llegado a su fin, la decisión estaba tomada. Con el corazón latiendo con fuerza, Pablo se sintió más ligero. La fama había sido un sueño, pero ahora estaba listo para despertar. La vida lo esperaba, y esta vez sería él quien eligiera su camino. La ingeniería lo llamaba, y estaba decidido a responder. Pablo miraba por la ventana de su oficina. La ciudad brillaba bajo el sol, pero su mente estaba en otro lugar. Recordaba a ese niño que solía ser, el niño que soñaba con ser un héroe. ¿Dónde había quedado? La vida lo había llevado por caminos inesperados. Se había convertido en un empresario exitoso, un hombre de familia. Pero en el fondo, sentía un vacío, una sombra que lo seguía. La risa de su hija resonaba en la casa, pero no podía ahogar el eco de su pasado. Cada vez que cerraba los ojos, veía a sus amigos de la infancia, jugando en la calle, riendo sin preocupaciones. Eran tiempos simples, pero la vida no es simple. La vida exige sacrificios. ¿Qué había sacrificado él? Su esencia. Su autenticidad. El reloj marcaba las horas, pero para Pablo el tiempo se había detenido. Se preguntaba si había hecho lo correcto al dejar atrás sus sueños. La presión de ser un buen padre, un buen esposo, lo había transformado. Pero, ¿a qué costo? Una tarde, mientras revisaba documentos, encontró una foto antigua. Era él, con una sonrisa amplia, rodeado de sus amigos. La imagen lo golpeó como un puño. Recordó las promesas que se hicieron. Prometieron nunca olvidar quiénes eran.
Pero él había olvidado. La culpa lo invadió. ¿Era un traidor a su propio pasado? La pregunta lo atormentaba. Se sentía dividido entre el hombre que era y el hombre que debía ser. La lucha interna lo consumía. En la cena, su familia reía y compartía historias. Pero Pablo no podía concentrarse. Sus pensamientos vagaban. Se preguntaba si su hija alguna vez conocería al niño que fue. ¿Le contaría sobre sus sueños o éste la protegería de su propia historia? La noche se volvió pesada. Se sentó en el sofá, mirando la televisión sin prestar atención. Su mente estaba en otro lugar, en el pasado, en las decisiones que lo llevaron a este momento. La vida de un empresario era un juego de ajedrez, cada movimiento calculado. Pero, ¿qué pasaba con el corazón? La imagen de su madre apareció en su mente. Ella siempre decía que la felicidad no se medía en dinero. La verdadera riqueza está en los recuerdos, solía decir. ¿Cuántos recuerdos había dejado atrás? ¿Cuántas risas se habían perdido en el camino? Pablo se levantó y salió al balcón. La brisa nocturna acarició su rostro. Miró las estrellas. Se preguntó si alguna de ellas recordaba al niño que fue. La soledad lo envolvía. La ciudad seguía su curso, pero él se sentía atrapado en un laberinto de dudas. La presión de ser un buen padre lo ahogaba. Quería ser un ejemplo, pero también quería ser libre. La libertad de ser él mismo. La libertad de soñar. Pero, ¿cómo se podía ser libre cuando se estaba atado a las expectativas de los demás? La lucha interna se intensificó. Se sentía como un impostor, un hombre de negocios exitoso, pero un niño perdido. La dualidad de su existencia lo desgastaba. ¿Podía reconciliar ambas partes? ¿Podía encontrar un equilibrio entre su pasado y su presente? La noche avanzaba y la angustia crecía. Se preguntó si alguna vez podría volver a ser ese niño. El niño que creía en la magia, en los sueños. ¿Era posible recuperar esa parte de sí mismo? Decidió que necesitaba respuestas. No podía seguir viviendo en la sombra de su pasado. Tenía que enfrentarlo. Tenía que recordar. La vida no se trataba solo de éxito y dinero. Se trataba de ser fiel a uno mismo. Con determinación, se dirigió a su estudio. Sacó un viejo cuaderno. En él, había escrito sus sueños de infancia, historias de aventuras, de héroes y villanos. Cada página era un recordatorio de quién era. Mientras leía, las lágrimas comenzaron a caer. Recordó la pasión que sentía, la emoción de crear, la alegría de soñar. Esa chispa aún estaba dentro de él, solo necesitaba avivarla. Pablo cerró el cuaderno y respiró hondo. Sabía que el camino no sería fácil, pero estaba listo para enfrentar su pasado, para reconciliar al hombre que era con el hombre que debía ser. La lucha apenas comenzaba, pero esta vez no estaba solo. Tenía su familia, sus recuerdos y sobre todo su voluntad de volver a ser él mismo. La vida de Pablo terminó de manera inesperada y trágica. A los 50 años, un derrame cerebral se lo llevó en un instante. Un ícono querido, un hombre que había tocado tantas vidas, se desvaneció sin previo aviso. La noticia sacudió a todos. ¿Cómo pudo suceder algo así? La pregunta resonaba en la mente de quienes lo conocieron. Pablo siempre había sido un faro de esperanza. Su risa iluminaba las habitaciones. Su pasión por ayudar a los demás era contagiosa. Pero, ¿qué había detrás de esa sonrisa? ¿Qué demonios lo atormentaba en su interior? La vida de un ícono no es tan sencilla como parece. La presión, las expectativas, el miedo al fracaso, todo eso pesaba sobre sus hombros. La mañana del derrame, Pablo se despertó como cualquier otro día. Se preparó para una reunión importante. Tenía planes, sueños por cumplir, pero en un giro cruel del destino, su cuerpo le falló. Un momento de debilidad, un instante de vulnerabilidad. La vida puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Mientras los médicos luchaban por salvarlo, su mente viajaba a lugares oscuros. Recordaba momentos de su infancia, las risas compartidas con amigos, las promesas de un futuro brillante. Pero también había sombras. Recuerdos de decisiones difíciles, de caminos no tomados. ¿Había hecho lo suficiente? ¿Había dejado un legado que valiera la pena? La lucha interna de Pablo era palpable. En su mente se debatía entre el orgullo y la culpa. Había alcanzado el éxito, pero a un costo. Había sacrificado tiempo con su familia por su carrera. ¿Valía la pena? La pregunta lo atormentaba. En esos momentos críticos, se dio cuenta de que el éxito no siempre trae felicidad. Mientras su cuerpo luchaba por sobrevivir, su mente se sumergía en un abismo de dudas. Recordaba las veces que había ignorado a su hija, las promesas no cumplidas. Siempre habrá tiempo, se decía. Pero ahora, el tiempo se le escapaba. La angustia lo envolvía.
¿Qué legado dejaría? ¿Sería recordado como un héroe o como un padre ausente? La tragedia de Pablo no solo era su derrame cerebral, era la lucha constante entre lo que había logrado y lo que había perdido. En su mente se proyectaban imágenes de su familia, de su esposa preocupada, de su hija llorando. La culpa lo consumía. ¿Por qué no había estado más presente? ¿Por qué había dejado que el trabajo lo absorbiera? En el hospital, mientras los monitores pitaban, su mente se llenaba de recuerdos. La primera vez que vio a su hija, su risa, su primer día de escuela. Momentos que ahora parecían tan lejanos. La vida es frágil, pensó. Todo puede cambiar en un instante. La lucha por la vida se tornaba en una lucha por el perdón. Perdón hacia sí mismo, hacia su familia. La incertidumbre lo envolvía. ¿Sobreviviría? ¿Tendría la oportunidad de enmendar sus errores? La idea de dejar este mundo sin haber hecho las paces con su pasado lo aterraba. En su mente se repetía una y otra vez: no quiero que me recuerden solo por lo que logré, sino por lo que amé. La tragedia de Pablo no era solo su muerte, sino la vida que había llevado. Un hombre atrapado entre el deber y el deseo, la lucha entre ser un ícono y ser un padre. En esos momentos críticos se dio cuenta de que el verdadero éxito no se mide en logros, sino en las conexiones que hacemos. Mientras su cuerpo se debilitaba, su mente se llenaba de claridad. La vida es un regalo, y cada momento cuenta. La lucha por la vida se convertía en una lucha por el amor. ¿Podría encontrar la paz antes de que fuera demasiado tarde? La respuesta seguía siendo un misterio. La tragedia de Pablo nos recuerda que la vida es efímera, que debemos valorar cada instante. La lucha interna de un hombre que, a pesar de su éxito, se enfrentó a sus propios demonios. La historia de un ícono que en su último suspiro buscó redención. ¿Podremos aprender de su historia? ¿Podremos valorar lo que realmente importa antes de que sea demasiado tarde? Pablo Calvo se encontraba en la cima del mundo. La fama lo abrazaba con fuerza, pero también lo asfixiaba. Cada aplauso, cada grito de admiración resonaba en su mente como un eco vacío. ¿Era realmente amado o solo era un producto de su propia creación? Esa pregunta lo atormentaba cada noche. La luz de las cámaras iluminaba su rostro, pero en su interior la oscuridad crecía. Había tomado decisiones que lo llevaron a este punto, decisiones que lo separaron de su esencia. La búsqueda de la fama había sido un camino seductor, pero ahora se sentía atrapado en una red de expectativas. La gente lo veía como un ícono, pero él solo quería ser un hombre. Un día, mientras caminaba por la ciudad, se encontró con un grupo de jóvenes. Ellos lo miraban con admiración, pero también con una mezcla de envidia y deseo. «Quiero ser como tú», dijo uno de ellos. Esa frase lo golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Qué significaba ser como él? ¿Era eso lo que realmente deseaban? ¿La fama, el reconocimiento o algo más profundo y significativo? Pablo se detuvo. Miró a esos jóvenes y vio sus sueños reflejados en sus ojos. Pero también vio la sombra de la desesperación, la presión de ser perfecto, de nunca fallar. En ese instante, una pregunta lo atravesó: ¿qué legado estoy dejando? La fama era efímera, pero las decisiones que tomaba, esas perduraban. Recordó su infancia, cuando soñaba con ser un artista, no por la fama, sino por la pasión. Había perdido de vista esa chispa. Ahora cada decisión que tomaba estaba guiada por el miedo a decepcionar a sus seguidores. La idea de fallar lo consumía. ¿Era eso lo que quería transmitir? ¿Un mensaje de inseguridad y superficialidad? Mientras caminaba, su mente se llenó de recuerdos. Las risas compartidas con amigos, las noches de inspiración, las promesas de ser auténtico. Todo eso se había desvanecido en el aire. La fama había creado una versión de él que no reconocía. Se sentía como un extraño en su propia vida. La presión aumentaba. Las redes sociales lo bombardeaban con comentarios, algunos positivos, otros crueles. Cada crítica se sentía como una puñalada. La lucha interna se intensificaba. ¿Debía seguir el camino que había elegido o era hora de redescubrirse? La idea de renunciar a la fama lo aterraba, pero la idea de seguir así lo destruía. En su mente, la imagen de su verdadero yo luchaba por salir. Un yo que no necesitaba la aprobación de los demás. Un yo que podía ser vulnerable y auténtico. Pero ¿cómo podía hacerlo? La fama había construido un muro entre él y su esencia. Cada vez que intentaba derribarlo, la presión lo empujaba hacia atrás. Pablo se detuvo en un parque. Observó a los niños jugar, riendo sin preocupaciones. Recordó lo que era ser libre. La risa sincera, la alegría sin filtros. Se preguntó si alguna vez podría volver a sentir eso. La fama había traído consigo un peso que no sabía si podía soportar. La noche caía y con ella la soledad se hacía más palpable. Se sentó en un banco, sintiendo el frío del metal. La pregunta seguía resonando en su mente. ¿Qué legado quiero dejar? La fama era un espejismo.
pero las decisiones que tomaba, esas eran reales. Podía cambiar su rumbo, podía ser un faro de autenticidad en un mar de superficialidad. Mientras la luna brillaba en el cielo, Pablo tomó una decisión. No quería ser un ícono vacío, quería ser un ser humano, quería compartir su verdad, sus luchas, sus miedos. La fama no lo definiría. Era hora de enfrentar su reflejo y aceptar su vulnerabilidad. Con cada latido de su corazón, sentía que la carga se aligeraba. La lucha interna no había terminado, pero había encontrado un camino hacia la autenticidad. La fama podría seguir ahí, pero él elegiría cómo llevarla. La historia de Pablo Calvo no solo era sobre la fama, sino sobre el viaje hacia el descubrimiento de uno mismo. Y así, mientras la noche avanzaba, Pablo se levantó del banco. Con una nueva determinación, se dirigió hacia su futuro, un futuro donde la fama no sería su prisión, sino una herramienta para inspirar a otros a ser auténticos. La lucha había comenzado, pero esta vez estaba listo para enfrentarla.